Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hoy Corea es un Producto Interno Bruto 6 veces mayor. Pero adicionalmente no solo eran las diferencias que se produjeron en la divergencia cada vez mayor que se produjo entre las naciones más ricas y las naciones más pobres, entre las naciones que adoptaron un proceso de industrialización, de desarrollo y de sostenibilidad, y entre las naciones que decidimos estar en 30 años de soledad, adicionalmente a los que Colombia ha vivido en esos 100 años, que tienen que ver fundamentalmente con países que abandonamos. La comprensión sobre los factores sociales, sobre la economía política, para meternos en una ortodoxia económica que en nada contribuyó al desarrollo y a la sostenibilidad. Y eso tiene que ver con este programa. Si bien hubo una divergencia total entre esos países más ricos, países más pobres, entre países que no nos integramos a la internacionalización, sino una globalización sin rostro humano, y países que tomaron otro destino, en Colombia no solo tenemos uno de los coeficientes de Gini, de desigualdad, más altos del mundo a nivel nacional, sino que tenemos índices mucho más altos en lo que se considera una Colombia de punta, las ciudades y fundamentalmente los territorios y todo lo que tiene que ver con esa Colombia olvidada. Pero esa Colombia olvidada y esa Colombia de los territorios representa el 90% de la economía colombiana. Representa a los microempresarios, los jóvenes, las mujeres, la pequeña y la mediana empresa, los informales, los olvidados de la tierra en general. Y ese coeficiente de Gini es mucho más alto que lo que existe en el centro del país. No teníamos una integración nacional. ¿Y eso qué ha significado? También que tenemos muy altos índices de pobreza multidimensional, diferencias grandes en los ingresos per cápita, mayores tasas de desempleo, mayores tasas de informalidad y en general todos los indicadores económicos y sociales implican también una brecha entre el centro del país y lo que son todos los otros territorios nacionales, que esa brecha significa también a su vez una pérdida de esperanza de la mayoría de la población colombiana. Llega este gobierno con un pensamiento social. Fíjense ustedes que lo desconcierta a uno es que empezamos a construir, pero pretenden que en 6 meses, 9 meses hagamos una transformación de 30 años de iniquidad, de desprecio por el desarrollo, de desprecio por la población, de desprecio por la juventud, de desprecio por la mujer. Y empezamos a tratar de construir. Y empezamos no solo a tratar de construir, sino que en ese tratar de construir, por lo menos tuvimos 3 cosas en cuenta. Cuando uno se integra a una internacionalización con rostro humano, pues tiene que partir de esa caracterización durísima del fracaso de la humanidad en los últimos 30 años y la necesidad de una transición y un desarrollo hacia la sostenibilidad. Esto implica cambiar. Sí, hay grandes objetivos, las apuestas productivas que hemos mencionado, pero tal vez el programa que más nos acerca a esa internacionalización con rostro humano es lo que hemos venido planteando, además de la política de comercio exterior y la política de turismo, es la política de reindustrialización. Y dentro de esa política de reindustrialización nosotros tenemos una serie de apuestas productivas. Pero la cuarta apuesta productiva que ustedes la pueden ver en la modernización que por fin lo están haciendo bien las periodistas y los equipos de comunicación, están poniendo lo que se está haciendo en esa política de reindustrialización, es la política de territorialización. La política de territorialización que fundamentalmente está dirigida a eso que estamos hablando, la microempresa,
la pequeña, la mediana empresa, los jóvenes, esos jóvenes emprendedores, las mujeres, esas mujeres olvidadas por la sociedad que han sido actores productivos y sociales maravillosos en el desarrollo nacional. Toda esa polietnia que no habíamos podido integrar al desarrollo nacional, las negritudes, los indígenas, los pequeños campesinos, demás. Y en esa propuesta por la territorialización, a eso es que nos estamos dirigiendo. Además de otros objetivos de las apuestas productivas de la transición al desarrollo sostenible, para lograr sustituir la economía minera energética por una economía no minera energética y por una economía del desarrollo de los servicios y del turismo. Y ahí es fundamental la territorialización y de lo que estamos hablando, porque son los territorios y nuestra biodiversidad y las posibilidades de los vientos, de los aguas, de la posibilidad de la agroindustria, del sector agrícola, de volver a la soberanía alimentaria. Eso tiene que ver con la integración nacional y eso tiene que ver con los territorios. Además de esas apuestas de rescatar los derechos fundamentales como la salud, como la educación, en donde decimos nosotros no puede ser que Colombia no haya aprendido de la pandemia y no entienda que tiene que hacer las medidas preventivas de salud para evitar la tragedia que tuvimos que vivir hace un territorio olvidado frente a las soluciones de esa pandemia. ¿Por qué no tenemos las vacunas frente a los grandes problemas? Porque el Chocó olvidado tiene cientos de muertos y ahorita, en el día de ayer, varios muertos de los niños porque se están tomando aguas contaminadas. ¿Por qué no podemos hacer una apuesta de reindustrialización de la salud que vuelva a rescatar el derecho a la salud y hacer la reforma a la salud que se dirige fundamentalmente a los territorios y no una mercancía como nos las pretendió imponer todos los tratados internacionales de libre comercio al volverla una mercancía y una inversión que creaba aún más desigualdad, que no nos permitía el acceso a los medicamentos, que no nos permitía el acceso a la salud, porque el criterio no era de derecho fundamental, sino el criterio era esencialmente de mercancía, de rentabilidad, de abuso de posición dominante del mercado, de no transferencia de la propiedad intelectual y de la investigación, y que no nos permite ese derecho. Por eso nuestra apuesta por los territorios en el programa de territorialización tiende a lo que estaba olvidado en los últimos 30 años, a fortalecer el tejido empresarial y productivo, especialmente en las MIPYMES, en la informalidad productiva, no en un esquema de subsidios, sino en un esquema de creación de desarrollo, de riqueza y de cerrar lo que al principio les decía, las brechas de desigualdad que se manifiestan en todos los temas de que no hay una integración nacional, no hay una integración territorial, no estamos trabajando con los municipios, no estamos trabajando con las regiones y pensamos que el país, que nosotros seguimos en el derecho de tener un país desintegrado. Si el país está lejos de una internacionalización con rostro humano, los territorios están mucho más lejos de esa internacionalización con rostro humano. Y la gente de los territorios está mucho más lejos de eso. Por eso nuestro programa tiene que ver con esa territorialización para, como dijimos hace un momento, fortalecer el cierre de brechas, encadenamientos productivos, generación de empleo, diversificación. Queremos contribuir fundamentalmente a enseñar a pescar y no a dar pescado. Y por eso las políticas del Banco Mundial que nos enseñaron que la forma de mantener y hacer el contenido social era simplemente dar subsidios, subsidios que siempre eran insuficientes. Nosotros estamos pensando profundamente en la necesidad de sustituir los subsidios que poco ayudan por una economía de tener la dignidad en el empleo, tener la dignidad en el trabajo, tener la dignidad en la integración nacional, tener la dignidad en la posibilidad de que los indicadores sociales nos hagan dignos y nos hagan seres socialmente útiles, pero seres socialmente útiles en la construcción de un país y en una alternativa integral sobre el desarrollo, sobre la sostenibilidad y sobre responder a una integración nacional. Eso no se hace en 9 meses. Descartes o Descartes
El filósofo francés decía cogito ergo sum, pienso, luego existo. Y dentro de toda su teoría racionalista, él nos mostraba que para volver a construir había que destruir todo primero. Eso fue lo que hicieron los economistas ortodoxos. Esa globalización sin rostro humano durante los últimos 30 años. Pero también nos enseñaba dentro de ese racionalismo que construir era una cuestión del tiempo, era una cuestión de decisión colectiva, que esa decisión colectiva de construcción nos tiene que llenar de la paciencia para saber que las cosas no se hacen de un día para otro. Si algo aprende uno en economía de los errores de los ortodoxos, es que el capital no se vuelve automáticamente dinero y que el dinero no se vuelve automáticamente capital. Por lo tanto, el acumulado social, el acumulado de empleo, el acumulado de dignidad, el acumulado de participación de la mujer, el acumulado de participación de nuestras negritudes, de todas estas cosas, después de haber estado tanto tiempo olvidados, implica que hagamos un compromiso de construcción. El programa del día de hoy, fortalecer, pues precisamente es eso, es un compromiso de construcción colectiva, en donde la verdad no seguimos con el esquemita de dictar cursos, como nos ha pasado tantas veces, cursos de formalización. Terminaban los cursos de formalización, se formalizaban un porcentaje pequeño de los empresarios y nunca medíamos qué pasaba con esos formalizados, porque al final de los 6 meses o un año, ese porcentaje que se había formalizado se quebraba. Y se quebraba porque no estábamos creando capacidades productivas, simplemente estábamos transfiriendo un conocimiento insulso. Y por eso la racionalidad de este programa Fortalecer es el de generar las capacidades, es de fortalecer las capacidades con los jóvenes, con las mujeres, con los excluidos, en los territorios, en todas las zonas PEDET, en todas las zonas con más dificultades, con un objetivo único: generar dignidad en el desarrollo, generar dignidad en la solidaridad y generar dignidad en las posibilidades de poder responder a una Colombia que se está perdiendo por el egoísmo, por el individualismo. Y este programa tiene una racionalidad como la que les acabo de mencionar. Entonces, el objetivo de este programa tiene que ver con sostenibilidad en primer lugar. Los programas no pueden acabarse y de ahí para allá desaparecer. Uno no puede formalizarse y al año quebrarse. Uno no puede pensar que no está creando un acumulado social y productivo porque simplemente está esperando ese subsidio de que el Banco Mundial nos hablaba, de que lo aplicamos simplemente para mantener en la ignorancia y hacer perder la rebeldía de la población. ¿En qué? No rebeldía para nada malo, sino rebeldía para crear un futuro mejor. Y por eso este programa tiene, en principio, capacitación, asistencia técnica especializada, gestión y crecimiento. Pero ¿cuáles son esos objetivos? No es dictar el curso, es acompañar a los empresarios a fortalecer esa alternativa productiva que los hará sostenibles en el largo plazo. Por eso yo me siento muy orgulloso de este programa, por su planteamiento. Y me parece muy interesante, entidades del gobierno nacional, aquí está Hernán Ceballos, que él no es viejo, tiene muchas juventudes acumuladas. Pero Hernán Ceballos ha sido un luchador por eso, por esas juventudes acumuladas, y ha sido un luchador por entender que si queremos hacer desarrollo hay que tener tecnología, hay que tener educación, hay que tener salud, hay que tener acceso a los servicios básicos, pero hay que tener acceso a la posibilidad de desarrollarse como individuo para poder crear entidades generadoras de riqueza. Y ese es el objetivo de este programa, en donde impulsa en alianza con las cámaras de comercio. Y fíjense ustedes que aquí es una cosa interesante: impulsar este programa está poniendo como 7.500 millones que no son de Impulsa, son de ustedes, todos los colombianos, en donde estamos haciendo transferencias del presupuesto nacional. Estamos haciendo transferencias del presupuesto nacional, pero no para poner esas transferencias en manos de los políticos, ni de la politiquería, ni de la corrupción, sino para llegar directamente a los agentes sociales y económicos que son fundamentales.
Ahí está Impulsa y están las cámaras de comercio. Y está el Impulsa y las cámaras de comercio, que sí va a haber cursitos, pero sobre todo va a haber una cercanía inmensa en ese desarrollo de la capacidad humana, en ese desarrollo de la transferencia de tecnología y en ese desarrollo de la incorporación de la pequeña, mediana y microempresa a las cadenas de valor y al desarrollo productivo, para integrar en esa territorialización, en una planeación de abajo hacia arriba, de acuerdo a las necesidades de los de abajo y al entendimiento de los de arriba, de que se parte es de lo que decidan los de abajo, lógicamente, para apoyar con los recursos del Estado ese desarrollo. En ese entendimiento estamos lanzando entre muchos otros programas que se están manejando. El 30 de mayo del 2023 se va a hacer esto. Pero inmediatamente uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar después con la gente que se capacite, que se le dé la asistencia técnica, que ya tenga las posibilidades de desarrollo que se manejan? Y la gran pregunta que todos nos hacemos, y que me la van a hacer muy seguramente, bueno, ¿y cómo levantamos los recursos? No solo para el capital de trabajo, sino para el capital mínimo que necesitamos en maquinaria, equipos, para fortalecer las asociaciones comunitarias. Aquí hay tal vez un ejemplo, una persona de un ejemplo de asociación comunitaria que ha tenido la mayor resiliencia a pesar de todas las dificultades, que es el sector del cuero, el calzado y sus manufacturas. Un barrio de Bogotá, en donde ellos han constituido un ejemplo de que no son centros de miseria, que no son centros de subsidios, que no son centros de perder la dignidad social, educativa y humana, sino llevan 30 años luchando en ese esquema agresivo contra la producción nacional, contra la imposibilidad de que el Estado colaborara, pero sobre todo contra un tema que al final ellos desarrollaron sus esquemas comunitarios, desarrollaron sus ascas, desarrollaron en alguna medida su capacidad y su tecnología, pero nunca tuvieron acceso a ese tema fundamental que era el financiamiento para tener el capital semilla necesario para ese desarrollo. Lo que los antiguos economistas, y tengo que citarlo, Carlos Marx, no Groucho Marx, que era un comediante, sino Carlos Marx hablaba de la acumulación originaria del capital. Eso para el presidente Petro ha sido una obsesión, el tema de la acumulación originaria del capital, para los sectores de la economía popular, porque uno necesita un capital inicial para hacer eso, pero no un capital inicial regalado, sino un capital inicial que permita a las comunidades, a las organizaciones empresariales, a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones, iniciar ese trabajo hacia la sostenibilidad. Y dentro del presupuesto para este año y para el año siguiente, ya aquí se pensó mucho en el tema del financiamiento. Y ese tema del financiamiento va a estar dirigido fundamentalmente a la economía popular y a fortalecer todos los programas que estamos manejando, con dos problemas que tiene el financiamiento. Primero, que no hay. Segundo, cuando se lo hay, se lo dan a los ricos. Pero tercero, cuando hablan de programas de pequeña y mediana empresa por las características de las garantías y demás, y la morosidad, pues se lo dan a los más ricos de los pobres. Entonces todos esos programas son para la gran empresa dentro de la pequeña empresa, pequeña y mediana empresa. Entonces, ¿dónde está ese acceso? Ese programa de economía popular tiene ahora dos características que hemos tenido que enfrentar. La primera, ¿cómo es ese cuento de las garantías? Las garantías deben ser económicas, deben ser por patrimonio, deben ser porque yo tengo plata, deben ser porque pago bien, deben ser porque tengo que llenar formularios eternos para que los bancos me presten, incluidos los denominados, que no existen en Colombia, bancos de desarrollo con determinadas excepciones. O las garantías deben ser garantías sociales que impliquen que, por ejemplo, una mujer cabeza de familia que sostiene esos 4 hijos, que genera trabajo con muchas dificultades, que es honesta, que es querida en comunidad. ¿Qué más garantías querría alguien para un crédito de una economía popular? O que un líder social, perseguidos y muertos muchas veces, por el solo hecho de defender
los derechos de las comunidades, por ejemplo en tierras, o por ejemplo para sacar de la delincuencia a los jóvenes en sus trabajos que están haciendo, que tiene el reconocimiento de sus pares en cada municipio, en cada barrio, o cosas de esas. Esa no es una garantía social suficiente para tener un acceso al crédito. ¿Cuáles son las garantías que realmente deben forjarse para poder tener acceso a ese crédito de la economía popular? Hacia allí estamos evolucionando. Porque es que la gran limitante era la garantía para poder tener acceso a ese crédito y para poder tener acceso a ese crédito por una garantía social y no por una garantía financiera, que es lo que hacen todas las instituciones financieras. Allí estaba uno de los grandes cuellos de botella. Y el segundo gran cuello de botella, pues ustedes lo conocen, muchos de ustedes lo conocen mejor que nosotros. El único crédito que funciona para la economía popular es el gota a gota. El gota a gota, que es un crédito con todas las connotaciones terribles que tiene, pero no le puede negar uno que funciona, pero funciona a costa muchas veces de la vida del que no puede pagar, de la violencia, de las dificultades, del lavado de activos, de todas estas dificultades. Entonces, ¿por qué si el gobierno da unas garantías de crédito con una tasa de interés de la tasa del Banco de la República, -2 y -3, supongamos que es el 8%, ¿por qué termina llegando al 35%? La economía popular, y no llega tampoco porque no hay garantías sociales como las que mencioné. Nos tocaba trabajar muchísimo, ya lo estamos haciendo, con el tema de la tasa de interés. Y en esa tasa de interés ya hay compromisos bien interesantes con la banca privada inclusive y con la banca de desarrollo, donde los plata que se está dedicando a crédito de fomento tenga no solo la accesibilidad y las garantías sociales, sino que tenga la posibilidad que llegue a una tasa de interés por lo menos la mitad de lo que es el gota a gota. Estoy hablando de una tasa de interés del 25% que no llega a la economía popular. Pero por otra parte, como es sostenible lo que estamos haciendo, estamos llevándolo a las comunidades, a las asociaciones, a los ASCAs, a estos programas, con el objeto que premiemos el cumplimiento social en el pago de ese crédito popular. Y con esas instituciones, si la morosidad, por ejemplo, no es más del 10%, van a devolver el 5% de esa tasa de interés a los actores que se manejan. Y si pagan todos, van a devolver el 10%. Es decir, estamos atacando el centro del problema. Lo que les quiero decir yo con esto es que estos programas, primero, no tienen que ver con que no hayamos pensado el mundo. Segundo, no tienen que ver que no hayamos entendido la desigualdad en el mundo, entre las naciones y entre las regiones. Y tercero, que no hayamos entendido la necesidad de que hay que integrar nacionalmente nuestro país. Y cuarto, que no hayamos entendido la necesidad de que en esas regiones olvidadas o en esas regiones intermedias los actores son actores sociales, son las mujeres, son los excluidos, son la gente trabajadora, la gente digna, que esté en la informalidad o en la formalidad, puede integrarse a un proceso productivo y en ese proceso productivo a generar riqueza social y subsistencia personal y dignidad familiar. La respuesta a esto, con gran esfuerzo, con grandes dificultades, porque construir es difícil, destruir es fácil. Y ahora lo que vemos todos los días es cómo destruimos. El señor Mancuso acaba de hacer de las declaratorias de lo que pasó en los últimos años, y la tragedia que todos lo sabíamos. Porque muchos de nosotros pusimos los muertos en nuestras familias, en nuestros hermanos, en todas estas cosas. Y eso no es importante, eso no es relevante, eso no tiene más de 3 Twitter. Y la noticia es otra. Por eso yo sí le agradezco mucho a los medios de comunicación y a los compañeros de las regiones que están aquí presentes, porque hoy, no porque lo diga yo, sino porque estamos hablando de cosas importantes que deben ser manejados, porque son la única respuesta
a la disminución de las desigualdades económicas, a nuestro propósito de disminuir esa desigualdad, a nuestro propósito de integrar territorialmente desde los municipios y desde la sociedad a los excluidos, y a generar circuitos económicos para que esos circuitos económicos nos permitan recuperar la dignidad de tener sostenibilidad en el desarrollo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, ministro. Queremos darle un saludo muy especial a las personas que se encuentran en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Hay 100 personas reunidas. También están las cámaras de comercio de Ibagué, Ocaña, Bucaramanga, Villavicencio, Pereira, Suroriente y del Tolima, que nos están acompañando en esta transmisión y que están atentos a este lanzamiento. Quiero entonces darle la palabra al gerente general de Impulsa Colombia, Hernán Ceballos, quien entrará en detalles sobre este programa. Muchas gracias, ministro Maña. Hoy estamos aquí para lanzar una nueva programa Fortalecer, y esto se inscribe dentro de la apuesta por fortalecer la economía popular. Todos los programas y políticas de industrialización y reindustrialización siempre tienen como componente fuerte el tema de las pequeñas unidades productivas. Así en Estados Unidos, por ejemplo, está todo cuando tiene una política explícita, si la que tiene el Small Business Administration, el cual mueve fuertes recursos, sobre todo en el tema de crédito, subsidiado a las pequeñas unidades productivas. La Unión Europea también tiene programas fuertes de apoyo territorial a las pequeñas unidades productivas. El último éxito grande de fortalecer pequeñas unidades productivas se dio en China. China arrancó su proceso de reindustrialización e industrialización apoyando pequeñas unidades productivas. Eso no sé, me acuerdo cuando Dao Xiaoping subió, la primera fue el tema del conocimiento y el tema de fortalecer las pequeñas unidades productivas. En Colombia se considera que deben haber alrededor de unas 5 millones de pequeñas unidades productivas, de las cuales unos 1.500.000, 1.800.000 son formales. Pero la realidad es que hay gran cantidad de empresas pequeñas. Entonces aquí estamos en el planteamiento de generar tanto la creación como la sostenibilidad de las micros y pequeños negocios. El capitalismo normalmente, un capitalismo democrático, normalmente se mueve a través de la creación, el fortalecimiento y el crecimiento de pequeñas unidades productivas. Si no se da eso, pues es un capitalismo que se puede volver rentista. Este proyecto básicamente estará para apoyar 2.970 unidades productivas con potencial de crecimiento y sostenibilidad. Aquí me recuerda mucho un libro de un economista del desarrollo, Alfred Hirschman, que hablaba sobre el tema y escribió unas experiencias en América Latina sobre el tema de iniciativas populares, ¿sí? Y él decía que hay una energía en las clases populares que hay que aprovechar, que es una energía latente y seguramente genera muchos emprendimientos y nuevas formas de organizarse, lo que él llamaba la acción colectiva. Estamos trabajando en estos temas. Es un economista, el ministro lo conoce muy bien, Alfred Hirschman, uno de los grandes economistas del crecimiento, y sobre todo la gran ventaja fue que vivió en Colombia un tiempo. En este programa la política de reindustrialización está basada en el conocimiento. Es muy complicado fortalecer un aparato productivo si no hay una transferencia y adaptación de tecnología. Es decir, nosotros no somos los grandes generadores de tecnología, pero sí tenemos la responsabilidad de adaptar y adquirir tecnología y al mismo tiempo en base a ese ciclo también generar tecnología, pero tecnología que responda a las necesidades de los colombianos. Este programa, los beneficiarios recibirán acompañamiento, capacitación y asistencia técnica especializada para mejorar la productividad y lograr sostenibilidad y un mayor crecimiento. Aquí básicamente tenemos toda una tipología de pequeños negocios como los que hay aquí en la plaza, comercio al por menor,
tiendas, víveres, ferreterías, agencias de viajes, hostales, panaderías, salones de belleza, moda, confecciones, cafeterías, entre muchos restaurantes, entre muchos negocios que hay en el tema de economía popular. El tema, como dicen algunos teóricos de la economía popular, el tema no es entender la definición, sino cómo la gente ha hecho para poder sobrevivir, es lo que genera la economía popular. Este programa se ejecutará en 33 territorios del país y, como ya lo dijo el ministro, contará con el apoyo de las cámaras de comercio de Bogotá, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Valle y Pereira. Aquí es interesante que es básicamente que se puede trabajar con el sector privado, que se pueden lograr objetivos comunes, básicamente si realmente se busca elevar el bienestar y el desarrollo económico del país. Estaremos en varias ciudades como Armenia, Chinchiná, Santa Rosa, Arauca, Villavicencio, Bucaramanga, Florencia, Putumayo, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Montería, Medellín, Quindío, Neiva. Son 33 ciudades en las que vamos a estar trabajando este programa. ¿Cómo opera este programa? Pues básicamente, normalmente lo que uno hace en planificación en las grandes empresas, que seguramente es una práctica, es un diagnóstico y que permita un plan de acción de los empresarios. Como dijo el ministro ya, es un programa para fortalecer, generar energías y generar crecimiento. Es decir, el problema de muchos de esos programas que normalmente se daban era que se acababa el programa y se acababa la energía. Nosotros no estamos ahí. Vamos a buscar, por ejemplo, instrumentos complementarios que tenemos ahí. Por ejemplo, el tema de calzado, seguramente iremos a trabajar con el concepto de los ASCAS, que un compañero lo conoce bien, y lo están pidiendo el resto del ministro. Nos toca dar esa fue una promesa de campaña que yo estoy haciendo por allá. ¿O no, compañero? Entonces, lo mismo que en el Policarpa, ya estamos mirando a inaugurar el 20 de julio para todas esas zonas en temas de confecciones. Pero hay mucha industria así, pequeñas industrias que se pueden potenciar, que tienen perspectivas de exportación, perspectivas de fortalecerse. Nosotros montamos un SASCA en Ciudad Bolívar hace unos años, cuando estábamos en Bogotá Humana, el cual fue cerrado. El alcalde que siguió pues era neoliberal y pues no creía en la acción del Estado para fortalecer la productividad. Pero, por ejemplo, unas señoras que han logrado exportar a Europa básicamente vestidos de novia. Pero en Ciudad Bolívar, sí. Entonces, está interesante. Pues como digo, la meta son 2.970 unidades. Aquí este programa realmente son 10 mil millones de pesos, de los cuales 7.000 pone la Secretaría y 3.000 pone las cámaras de comercio. Y vamos a trabajar también en otros programas con las universidades, con los centros de generación de conocimiento, con cámaras de comercio, con industrias privadas, como nos va a pasar en Cartagena con SASCA de tecnología. Tenari nos va a dar el apoyo. Entonces vemos que aquí podemos hacer grandes cosas. Nos movemos en un sistema capitalista, hay que reconocerlo, pero nosotros creemos en un capitalismo democrático que tenga potencial de crecimiento a través de la potenciación de la economía popular, o sea, las pequeñas unidades productivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Como se trata de un programa de empresarios reales y de microempresarios que han dedicado su vida a sacar estos proyectos productivos adelante, queremos darle la bienvenida a Dilia Afanador. Dilia es una microempresaria barranquillera que reside en Bogotá y nos gustaría conocer de tu voz cuál es tu negocio y por qué crees que este tipo de programas son importantes para el fortalecimiento de las unidades productivas. Gracias, feliz día. Mi nombre es Dilia Afanador. Como me presentaron, soy barranquillera radicada en Bogotá hace unos 15 años. Soy la cara de Ecocosmética Artesanal. Nuestra misión es generar bienestar en cada uno de nuestros clientes, elaborando productos naturales. Este tipo de iniciativas son importantes para cada uno de nosotros como emprendedores, empresarios, micronegocios informales,
porque nos ayudan a incrementar no solamente las ventas, sino el conocimiento para poner en práctica en cada uno de nuestros negocios. Estas iniciativas nos van a brindar mucho conocimiento, nos van a ayudar en la parte financiera, nos van a dar más visibilidad ante redes, y las personas que tienen puntos físicos también les van a ayudar a mejorar todo este tipo con todo este tipo de capacitaciones. A todos los microempresarios que nos están viendo a nivel nacional los invito a que participen en todas estas convocatorias, las iniciativas con Cámara de Comercio, con Impulsa, con el Ministerio, porque nos van a ayudar de alguna u otra manera a subir de nivel cada uno de nuestras empresas, cada uno de nuestros micronegocios. Entonces, mi invitación a que participen masivamente en este tipo de capacitación. Pues muchísimas gracias, Lilia, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo desde la transmisión en diferentes ciudades del país. Ya nos han llegado reportes que varios medios de comunicación tradicionales, comunitarios, alternativos están conectados con nosotros. Entonces, pues queremos agradecerles especialmente por este espacio, por la participación de todos ustedes, y vamos a abrir una sesión de preguntas para los periodistas que nos acompañan. Me gustaría que alguien de nuestro equipo tomara las que se estén haciendo en el streaming para tenerlas también aquí y las podamos responder con el ministro, con Hernán y con Dilia. Entonces, damos espacio a unos minutos de preguntas. Adelante. Nombre, por favor, del periodista y medio. Buenos días, compañero ministro de Comercio y de compañero que le distingo desde Bogotá Humana, compañera. Mi preocupación, soy J. Manuel Arango C., fundador de Clarín de Colombia, Radio Clarín de Colombia, prensa contrahegemónica, no solamente independiente y alternativa, contrahegemónica. La preocupación de nuestros pequeños y medianos empresarios es la siguiente: muy contentos con este apoyo, pero están desprotegidos tanto el campesino como el productor, pequeño y mediano empresario, ante los desafueros de los tratados de libre comercio. De nada le sirve a aquel productor, a aquel pequeño y mediano empresario, si el gobierno no los defiende y no les acompaña en la comercialización e industrialización de sus productos. Y la última, ¿qué se tiene pensado para defender al consumidor víctima del especulador que dice que en virtud de los grandes stocks de mercancías que tenían desde el gobierno anterior no pueden rebajarle de precio? Sin embargo, la leche la compran a menos que el precio de huevo y la siguen encareciendo, la leche, los huevos y demás. Muchas gracias, compañero ministro y compañero de Impulso. Me toca ser coherente, ¿no? Con mucho gusto, compañero periodista, ¿no? Entonces, hay una cosa que fue muy interesante, también producto de lo que yo he denominado, yo soy un profesor metido a ministro, ¿no? El tratado, la trampa bilateral de los tratados de libre comercio. Pero si usted se pone a ver, lo que estamos haciendo ahorita es una apuesta por recuperar la soberanía alimentaria, y a partir del desarrollo del agro, la agroindustrialización. Y aquí, frente a esos tratados de libre comercio, lo que tenemos toda una política es de generar equilibrios para nuestros productores y comercializadores, porque los subsidios, las ayudas internas y otras medidas de efecto equivalente que hay en muchos países deben ser medidas para que no compitan deslealmente con nuestros productores. En eso ya se adopta una política de agroindustrialización, de desarrollo del agro, pero también se adopta una política de respeto por los equilibrios que debe haber con nuestros campesinos, con nuestros productores, en donde fortalecemos procesos de comercialización, incorporación de progreso técnico en las economías productivas, procesos de organización, pero sobre todo hacemos lo imposible porque no haya competencia desleal con nuestros productores y con nuestros campesinos. Por eso, para resumir, usted ha oído el tema de que haremos los aranceles inteligentes, de que desarrollaremos el tema de todas las prácticas desleales del mercado que haya en competencia, las combatiremos en temas de dumping, en temas de salvaguardia y demás, todo lo que tiene que ver con triangulación, para evitar la posibilidad de que se identifique el origen de los productos o se utilicen ciertas preferencias que existen con otros países, y también una lucha frontal, y tenemos que decirlo, contra el lavado de activos y contra el contrabando.
En segundo lugar, frente al abuso de posición dominante de mercados y que manifiesta en precios que se definen no por oferta y demanda, sino por marco, como usted muy bien lo explicó, estamos fortaleciendo la acción en todos los temas. Es que mire, donde más tuvimos problemas en algunos casos, otras empresas no lo hicieron, y abuso de posición dominante de mercado, fue en medio de la pandemia en el tema de los medicamentos. Los costos no cambiaron y los precios se dispararon. En medio de la guerra, en el tema de los alimentos, la escasez de los alimentos nos mostró que esa dependencia sin tener soberanía alimentaria era terrible. En el tema de los agroquímicos, los fertilizantes, no solo escasearon, sino que los precios deberían crecer el 100% y crecieron el 500%. Por eso, dentro de las instituciones, estamos fortaleciendo toda la institución de competencia para procurar evitar el abuso de posición dominante de mercado, el abuso de precios, en este caso, y la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está haciendo toda una acción preventiva en sectores en los que hay gente muy honesta que no ha abusado de los mercados, pero que también por el poder monopólico que ha tenido que ver con los tratados de libre comercio y la falta de consistencia de las instituciones de control de competencia, no hemos tenido la acción apropiada y oportuna para responder a eso. Pero estamos haciendo grandes esfuerzos en esa materia. Gracias, ministro. Buenos días. Marco Cañón, de la revista ABC de la Salud. Los medios comunitarios alternativos somos una estrategia especial para poderle llegar a toda la comunidad. ¿Existe algún programa especial para los medios o se puede conformar un programa especial? Ya que siempre hemos venido luchando en el gobierno pasado, los acompañamos y siempre estuvieron con nosotros. Sería bueno si hay algún programa especial porque somos los que realmente le llegamos a toda la comunidad. Gracias, señor ministro, y gracias a la mesa. Nuestra jefe de comunicaciones ha pretendido diseñar una estrategia al respecto y para nosotros los medios, es que miren, ¿por qué le doy la palabra a gente de mi equipo? Porque lo que se está constituyendo en Colombia son liderazgos, no caudillismos. Aquí el ministro es simplemente un fusible, pero si uno es capaz de constituir equipos, se están constituyendo liderazgos. Por eso la respuesta del compañero fue muy apropiada y muy certera. Y espero que la respuesta sobre su estrategia para medios comunitarios, que me han venido echando la carreta mucho rato, tenga los mismos resultados de lo que pasó ahorita. Por favor. Marco, bueno, precisamente con el tema de los medios comunitarios, desde la Presidencia de la República se está planteando toda una estrategia. Incluso se lanzó hace unos meses en el Teatro Colón y la idea es primero hacer como una identificación de esos medios comunitarios y de ahí establecer las necesidades que se tengan y por medio del Ministerio de Interior y Ministerio de TIC hacer unos programas especiales. De nuestra parte, desde Mincomercio, nosotros hemos estado convocándolos a toda la parte informativa para que ustedes puedan tener acceso a estas noticias y nos ayuden a llegar a la comunidad y también pues estamos trabajando en todas las iniciativas de fortalecimiento que la Presidencia está liderando en este momento. Entonces, eso te puedo contar por ahora. Señor ministro, una preguntita. Al fin, ¿cómo queda lo de para fortalecer al pequeño y mediano empresario que está víctima del TLC? ¿Se va a replantear los TLC o no? Se están analizando, yo lo he dicho muchas veces, no estamos renegociando. En el marco de cada uno de los capítulos está el tema de análisis de los resultados. Miren, nosotros abrimos todos los mercados, pero lo que no creábamos era oferta y afectamos a la empresa y a los que podían generar exportación. Lo fundamental es trabajar con nuestros socios los mecanismos para fortalecer el mercado interno, la microempresa, la pequeña y mediana empresa, para poder incorporarnos a las cadenas de valor. No se va a renegociar, pero sí se va a hablar con nuestros socios sobre qué capítulos en propiedad intelectual, servicios, inversión o demás podemos generar nuevos equipos. O sea que la industrialización y comercialización es un éxito para nuestros pequeños y medianos empresarios. Pues ojalá sea un éxito, eso lo estamos hablando ahora, hay que trabajarlo profundamente para que sea un éxito. Bueno, señor ministro de Comercio con Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia, felicidades. Me encanta que... Doctor Ceballos.
Buenos días, para el noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia. ¿De qué manera van a participar entonces los nuevos emprendimientos y fortalecimiento en Bogotá y Colombia? Van a participar bajo varios instrumentos que estamos diseñando, ¿no? El SASCA, otro es el tema de emprendimiento y el de fortalecer, que básicamente es el tema de pequeñas unidades en temas de productividad, temas de ventas y temas de innovación. Los que quieran implementar su SASCA, es la expresión, en alguna región del país o Bogotá, ¿qué deben de hacer? No, pues hacer la propuesta de que están interesados. Estamos yendo a las regiones, hablando con las personas y pues se miran si cumple con las condiciones del SASCA, una aglomeración que es una carga de gente realmente importante y que tenga esa vocación a la región. Los interesados, ¿dónde encuentran esa información? Y termino ahí. En la página web de Impulso. Muchas gracias. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.